Imagina un libro, no solo un libro, sino el libro, uno que ha moldeado civilizaciones, inspirado revoluciones y guiado a miles de millones de almas a través de la historia. Un texto que se considera la palabra inmutable de lo divino, pero cuya trayectoria a través del tiempo ha sido tan turbulenta y compleja como la propia humanidad. ¿Qué pasaría si te dijera que, en las profundidades de su venerable antigüedad, este texto sagrado ha sido objeto de transformaciones, de silenciosas reescrituras, a veces deliberadas, a veces accidentales, que han alterado su significado, su mensaje e incluso su propia esencia? Prepárate para un viaje que desafiará tus concepciones más arraigadas sobre la Biblia. Desvelaremos los velos del tiempo, examinaremos manuscritos perdidos y descubriremos las manos que, a lo largo de los siglos, dejaron su huella indeleble en el texto más influyente de la historia. Si estás listo para explorar las capas ocultas de uno de los mayores misterios de la fe y la historia, suscríbete a los susurros del silencio y juntos desenterremos la verdad detrás de las palabras. Capítulo 1. La palabra eterna, el origen de un mito. Imagina por un momento una escena que se repite en incontables hogares alrededor del mundo. Un libro, quizás encuadernado en cuero, desgastado por el tiempo y el uso. Las páginas finas susurran historias milenarias, promesas divinas y mandamientos inquebrantables. Para miles de millones de personas, este no es un libro cualquiera. Es la Biblia, la palabra inmutable de Dios, un texto que se cree fue entregado directamente del cielo, preservado impecablemente a través de los siglos, inalterado por la mano humana. Es una roca, un faro de verdad eterna en un mundo en constante cambio. ¿Y por qué no habría de serlo? La narrativa popular, esa historia que nos ha sido contada una y otra vez, presenta a la Biblia como un milagro de preservación. Desde el momento en que sus palabras fueron inspiradas, ya fuera en tabletas de piedra, rollos de papiro o pergaminos, se nos asegura que cada letra, cada coma, ha sido protegida por una providencia divina. Se recita que profetas escribieron lo que Dios dictó, y que cada... Es en este contexto de crecimiento, expansión y diversidad textual donde vemos la importancia de figuras como Orígenes de Alejandría en el siglo III. Orígenes fue uno de los primeros y más influyentes eruditos cristianos en reconocer el problema de las variantes textuales. Dedicó años de su vida a compilar su famosa Hexapla, una obra monumental que presentaba el Antiguo Testamento en 6 columnas paralelas, el hebreo original, una transliteración griega del hebreo, y 4 versiones griegas diferentes, incluida la Septuaginta. Su objetivo era, en parte, intentar identificar la lectura más precisa y armonizar las versiones existentes. Aunque la Hexapla se perdió en gran parte, su existencia misma es un testimonio de la conciencia temprana de que el texto bíblico no era una monolítico inmutable. Los primeros concilios, como los de Nicea en el año 325, se centraron principalmente en cuestiones doctrinales, pero la base de sus debates eran los textos que tenían a mano, y esos textos, como hemos visto, estaban lejos de ser uniformes. La proliferación de traducciones y la aparición de copistas que no siempre eran tan meticulosos como los escribas judíos antiguos significaba que los errores de copia y las variaciones se multiplicaban exponencialmente. El cristianismo, al adoptar las escrituras hebreas, Septuaginta, y producir sus propias escrituras griegas y latinas, se convirtió en el principal vehículo para la transmisión y, sí, la evolución del texto bíblico. Cada vez que se tomaba una decisión sobre qué pasaje incluir, qué variante preferir o cómo traducir una palabra ambigua, se estaba, en cierto sentido, dando forma al texto para las generaciones futuras. Este periodo de las primeras versiones cristianas es crucial porque revela la naturaleza dinámica, y a veces caótica, de la transmisión textual en los siglos iniciales de la Iglesia. Lejos de ser un proceso lineal y perfecto, fue un esfuerzo humano, lleno de devoción pero también de las inevitables imperfecciones de la copia manual y la traducción intercultural. Fue la base sobre la que se construiría todo lo demás, preparando el escenario para la monumental tarea de un hombre que buscaría imponer orden en esta rica pero desordenada biblioteca de textos. Capítulo 5. San Jerónimo y la Vulgata. El cincelado de la Biblia occidental. Imagina por un momento a un hombre, un erudito brillante, un asceta con un temperamento volcánico, obsesionado con las lenguas y la verdad del texto. Este es Jerónimo,
nacido en el año 347 después de Cristo, en la provincia romana de Dalmacia. Había estudiado retórica en Roma, viajado por el mundo y se había retirado al desierto sirio para vivir como un ermitaño, inmerso en el estudio del hebreo. Fue esta combinación de agudeza intelectual, fervor religioso y conocimiento lingüístico lo que lo convirtió en la persona idónea para la tarea más monumental de su vida, la creación de la Vulgata latina. Para el siglo IV, como ya hemos visto, el caos textual de la Vetus latina era insostenible. Las múltiples versiones latinas, a menudo contradictorias, estaban generando confusión y disputas doctrinales dentro de la Iglesia en expansión. El Papa Dámaso I, un hombre de visión, reconoció la necesidad urgente de una Biblia latina estandarizada y coherente, y en el año 382 le encargó a Jerónimo la tarea de revisar los evangelios latinos existentes. Pero Jerónimo no era hombre de medias tintas. Su trabajo, que comenzó con una simple revisión, se transformó en algo mucho más ambicioso. Jerónimo tenía un lema, veritas hebraica, la verdad hebrea. Él creía firmemente que para entender el Antiguo Testamento, uno debía ir a la fuente, a los textos hebreos originales, no confiar ciegamente en la Septuaginta o las inconsistentes versiones latinas de las que se había derivado. Imagina el desafío. Para el Antiguo Testamento, Jerónimo se sumergió en los manuscritos hebreos, aprendiendo de rabinos judíos y dedicando años a comparar y traducir directamente del hebreo al latín. Esta fue una decisión revolucionaria y en su momento extremadamente controvertida. La Septuaginta era la Biblia que la Iglesia había usado durante siglos. Para muchos, era tan divinamente inspirada como los originales. La idea de que un simple sacerdote pudiera corregirla, basándose en textos hebreos que, para los cristianos, podían parecer judíos, generó una feroz resistencia. San Agustín, una de las figuras más veneradas de la Iglesia, expresó sus serias dudas, preocupado de que la nueva traducción pudiera causar una división. Pero Jerónimo perseveró. Sus motivaciones eran claras, quería una Biblia precisa, una que reflejara fielmente el significado original de los textos sagrados y que hablara en un latín claro y accesible, lo que hoy llamaríamos la lengua vulgar o común de la gente, de ahí el nombre Vulgata. Él sabía que la grandeza de un texto no residía solo en su santidad, sino en su comprensibilidad. ¿Qué significó esto en la práctica? La Vulgata no fue una reescritura, en el sentido de una alteración arbitraria, sino un gigantesco acto de selección, revisión y sobre todo traducción rigurosa. Jerónimo tomó decisiones editoriales y teológicas cruciales. Por ejemplo, al traducir el Antiguo Testamento, Jerónimo fue el primero en diferenciar entre los libros del canon hebreo, aquellos aceptados por los judíos, y los libros que se encontraban solo en la Septuaginta, los deuterocanónicos o apócrifos, como Tobías, Judith o Macabeos. Aunque los tradujo y los incluyó en su Biblia, Jerónimo dejó claro que él los consideraba de una categoría secundaria, no parte del canon hebreo original. Esta distinción, aunque no universalmente aceptada por la Iglesia Católica hasta siglos después, sentaría las bases para futuras divisiones en el cristianismo, especialmente durante la Reforma Protestante. Sus decisiones lingüísticas también tuvieron un impacto masivo. La Vulgata es una obra maestra de la prosa latina. Frases y conceptos introducidos por Jerónimo se incrustaron en el léxico religioso y cultural de Occidente. Palabras como salvación, justificación, sacramento, testamento adquirieron sus connotaciones latinas gracias a su trabajo. Se convirtió en la Biblia de los eruditos, de los sacerdotes y, durante más de 1000 años, en la Biblia oficial de la Iglesia Católica Romana. Si pudieras viajar al pasado y entrar en una iglesia medieval o un monasterio, la Biblia que verías y escucharías sería la Vulgata de Jerónimo. Su influencia fue tan vasta que cualquier cambio o reescritura posterior en la Biblia occidental tuvo que medirse contra el estándar que él había establecido. Incluso sus críticos la estudiaron y la citaron. Su monumental esfuerzo no solo unificó el texto bíblico para el mundo latino, sino que también solidificó ciertos cánones, ciertas interpretaciones y ciertas formas de hablar sobre Dios y la fe que perduran hasta el día de hoy. La historia de la Vulgata es la historia de cómo una visión singular, impulsada por un genio lingüístico y una devoción inquebrantable, logró imponer orden y coherencia a un corpus textual que hasta entonces había estado disperso y heterogéneo.
Fue un acto de reescritura, no a través de la invención, sino a través de la selección crítica, la comparación meticulosa de manuscritos y la traducción experta, un cincelado de la palabra divina para que resonara con mayor fuerza y claridad en el corazón del Imperio Romano, y a través de él, en toda la civilización occidental. Sin Jerónimo y su Vulgata, el desarrollo teológico, litúrgico y cultural de la cristiandad occidental habría sido incomprensiblemente diferente. Su legado es un testimonio de cómo la mano humana, guiada por la fe y la erudición, puede dar forma a lo divino. Capítulo 6. 1000 años de silencio y poder. La Biblia en la Edad Media. Imagina un mundo envuelto en sombras, donde el conocimiento no fluye libremente, sino que es un tesoro celosamente guardado. Esto es la Europa de la Edad Media, un periodo que se extiende por más de 1000 años, desde la caída del Imperio Romano hasta el umbral del Renacimiento. Durante este vasto milenio la Biblia, o más específicamente la Vulgata de San Jerónimo, reinó de forma suprema. Sin embargo, su presencia era, para la inmensa mayoría de la población, más una cuestión de oídas y fe que de lectura personal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se transmitía la Biblia cuando no había imprentas y la alfabetización era un privilegio raro? La respuesta está en los monasterios. Dentro de sus muros fortificados, los monjes copistas se dedicaban a la ardua y lenta tarea de transcribir la Vulgata a mano. Un solo manuscrito podía tardar años en completarse. La luz de las velas parpadeaba sobre los pergaminos, mientras las manos caligráficas, a veces engarrotadas por el frío, daban vida a las palabras sagradas. Estos monjes eran en su mayoría devotos y meticulosos. Se les inculcaba la reverencia por el texto, pero aquí reside una paradoja profunda. A pesar de su piedad, la copia manual era inherentemente propensa a los errores de transmisión. No estamos hablando de conspiraciones secretas para reescribir el mensaje, sino de la inevitable fatiga humana. Un escriba podía saltarse una palabra, confundir letras similares o incluso omitir una línea completa. A veces, una glosa marginal, una nota explicativa o un comentario que un monje añadía al margen de su copia para clarificar un punto se colaba en el texto principal en la siguiente transcripción, como si fuera parte del original. Estos pequeños deslices, acumulados a lo largo de siglos y a través de miles de copias, significaron que aunque la Vulgata era el estándar, no había dos manuscritos medievales perfectamente idénticos. El acceso a la Biblia, además, estaba severamente restringido. Era una época donde el latín, la lengua de la Vulgata, se estaba volviendo progresivamente ajeno a la mayoría de la gente común, que hablaba lenguas vernáculas en desarrollo antecesoras del francés, el español, el italiano, el inglés, etc. Para la gran mayoría, la única experiencia con la Biblia era a través de la liturgia, los sermones y las representaciones artísticas. El sacerdote, el obispo, era el intermediario, el que interpretaba y explicaba las escrituras al pueblo. La Iglesia, por tanto, controlaba la narrativa, decidiendo qué partes de la Biblia se enfatizaban y cómo se entendían. Porque este control, en parte, se debía a la dificultad práctica de la producción de libros. Eran objetos de lujo, inmensamente valiosos. Una Biblia completa era una obra de arte, a menudo ricamente iluminada, poseída por monasterios, catedrales o reyes. Para el campesino o el artesano común, poseer una Biblia era tan impensable como poseer un castillo. Pero también había una razón teológica y social. La Iglesia creía firmemente que la interpretación de las Escrituras era una tarea compleja, que requería la guía de la tradición y la autoridad eclesiástica. La lectura individual sin supervisión, se temía, podía llevar a la herejía y a la desestabilización social. El poder de la Vulgata, y por extensión el poder de la Iglesia, se consolidó durante este milenio. Las decisiones teológicas, los edictos papales, la ley canónica, todo se basaba en la Vulgata. Si bien surgieron algunas traducciones parciales a lenguas vernáculas para propósitos devocionales, por ejemplo, salmos o porciones de los evangelios, estas eran raras, a menudo desaprobadas por la jerarquía eclesiástica, y nunca pretendieron sustituir la Vulgata latina. Eran más bien ayudas para la piedad popular, no textos para el estudio teológico o la doctrina. Piensa en la ironía. Un libro cuya misión era ser la palabra para todos, se había vuelto por las circunstancias históricas y la política eclesiástica, la prerrogativa de unos pocos. El silencio no era de la palabra divina en sí,
sino de su accesibilidad directa para la mayoría. La Biblia existía, era reverenciada y era el cimiento de la cultura medieval, pero estaba envuelta en un velo de latín y custodia monástica. Los debates teológicos de la época, las grandes controversias sobre la naturaleza de Cristo o la autoridad papal, se libraban entre eruditos que sí tenían acceso a la Vulgata. Ellos la citaban, la interpretaban y la usaban para construir argumentos complejos. Sin embargo, sus debates y sus conclusiones rara vez llegaban a la población general con la misma riqueza de detalle textual. Este periodo, aparentemente estático en términos de producción de nuevas traducciones o cánones, fue en realidad crucial para la estabilización de la Vulgata. A pesar de las variaciones de los copistas, la Vulgata se convirtió en una fuerza unificadora para el cristianismo occidental. Las traducciones posteriores y las futuras controversias sobre la autenticidad textual se medirían contra este estándar arraigado. Así, la Edad Media fue un tiempo de profunda fe y devoción a la Biblia, pero también un periodo donde su transmisión fue un acto de laboriosa reproducción manual, y su interpretación y acceso estuvieron fuertemente centralizados. Fue un tiempo donde la palabra escrita se mantenía viva en las manos de unos pocos, esperando el amanecer de una nueva era, una que traería consigo una revolución que desataría la Biblia de sus cadenas de pergamino y la entregaría, para bien o para mal, al juicio de las masas. La calma antes de la tormenta, por así decirlo. Capítulo 7. La revolución de Gutenberg. Luz y controversia. Imagina un mundo que ha estado en sombras durante 1000 años, donde el conocimiento, especialmente el sagrado, es un tesoro custodiado por unos pocos. De repente una chispa, una invención revolucionaria, ilumina el panorama y promete democratizar el saber. Esta es la Europa de mediados del siglo XV, y la chispa es la prensa de tipos móviles de Johannes Gutenberg. Su invento no solo cambió la forma en que se producían los libros, cambió el mundo, y lo que es más importante para nuestra historia, cambió fundamentalmente la relación de la humanidad con la Biblia. Antes de Gutenberg, cada copia de la Biblia era una obra artesanal, laboriosamente transcrita a mano por monjes. Era un proceso lento, costoso y propenso a errores, como ya hemos visto. Una Biblia completa era el equivalente al precio de una pequeña fortuna, algo al alcance solo de la Iglesia, la realeza y los grandes monasterios. Y la Biblia que Gutenberg eligió para su primera gran impresión, precisamente la Vulgata latina de San Jerónimo. Imagina el impacto sísmico. De repente, lo que antes tardaba años en producirse, ahora podía replicarse en semanas. Miles de copias de la Biblia, todas sorprendentemente idénticas, podían producirse y distribuirse con una velocidad sin precedentes. Esta democratización del texto sagrado tuvo consecuencias monumentales, y no todas fueron pacíficas. La primera gran consecuencia fue el cuestionamiento de la autoridad. Durante siglos, la Iglesia había sido la única intérprete y guardiana de las Escrituras. Con la Biblia ahora potencialmente accesible a más personas, incluso si aún estaba en latín, los eruditos laicos y más tarde, los reformadores podían estudiar el texto por sí mismos. Esto llevó a comparaciones. Si tenías acceso a múltiples copias impresas, o si eras un estudioso que también conocía griego o hebreo, podías empezar a notar las discrepancias entre los diferentes manuscritos de la Vulgata que se habían copiado a mano durante siglos. Los errores que se habían acumulado discretamente ahora saltaban a la vista. Pero el verdadero terremoto llegó con la explosión de las traducciones a las lenguas vernáculas. Una vez que la tecnología de la imprenta estuvo disponible, la demanda de la Biblia en los idiomas de la gente común se disparó. Figuras como Martín Lutero en Alemania y William Tyndale en Inglaterra se convirtieron en pioneros, impulsados por la convicción de que la Biblia debía estar al alcance de todos, para que cada creyente pudiera leer la palabra de Dios por sí mismo. Imagina la audacia de Lutero traduciendo el Nuevo Testamento al alemán, mientras se escondía en el castillo de Warburg. O la valentía de Tyndale, cuya traducción al inglés lo llevó a la persecución y finalmente a la muerte. Estas no eran solo traducciones lingüísticas, eran actos revolucionarios que desafiaban el monopolio eclesiástico sobre la interpretación. La Iglesia Católica, por supuesto, reaccionó con alarma. Temían, y con razón, que la lectura sin guía del texto sagrado llevaría a innumerables interpretaciones erróneas, a la herejía y al desorden social y religioso.
La imprenta reveló las inconsistencias y las variantes que la transmisión manual había velado durante tanto tiempo. Por ejemplo, al comparar un manuscrito griego antiguo con la Vulgata, o al examinar las diferentes lecturas de pasajes en los recién descubiertos manuscritos hebreos, los eruditos comenzaron a notar dónde las decisiones de Jerónimo o los errores de los copistas medievales habían introducido diferencias. No eran siempre cambios dramáticos de doctrina, pero sí lo suficiente como para alimentar las controversias de la Reforma. La frase «haced penitencia», en la Vulgata, que había sido la base de la práctica católica de la penitencia, fue traducida por Erasmo y Lutero como «arrepentíos», un cambio que, aunque sutil en su redacción, tenía profundas implicaciones teológicas sobre la salvación y la gracia. La controversia no se limitaba solo a las diferencias textuales o doctrinales, también era una cuestión de poder. ¿Quién tenía la autoridad para decir qué era la Biblia y cómo debía interpretarse? La imprenta no solo puso la Biblia en manos de más personas, sino que también inició la era de la crítica textual moderna. Los eruditos, armados con más manuscritos y la capacidad de compararlos rápidamente, comenzaron a reconstruir versiones más originales o primitivas de los textos bíblicos. Este fue el comienzo de un proceso que continúa hasta el día de hoy, donde los estudiosos buscan determinar las lecturas más probables de los textos antiguos basándose en la evidencia manuscrita. La revolución de Gutenberg no reescribió la Biblia en el sentido de que alguien se sentara a cambiar el contenido fundamental, pero sí la reescribió en el sentido de que la desveló, la democratizó y la sometió al escrutinio masivo. Puso la luz de la imprenta sobre las capas de transmisión manual y las inevitables variaciones que se habían acumulado a lo largo de los siglos. Fue una época de inmensa turbulencia, pero también de un renacimiento intelectual y espiritual sin precedentes, que sentó las bases para la Biblia tal como la conocemos hoy, un texto accesible, multilingüe y paradójicamente objeto tanto de una fe inquebrantable como de un escrutinio académico riguroso. La historia no terminó ahí, pues el viaje del texto sagrado continuaría, pero la imprenta de Gutenberg marcó un punto de no retorno. Capítulo 8. El legado inmutable y mutable, la Biblia en la era moderna. Imagina por un momento el panorama de la Biblia hoy. Ya no es un objeto raro y costoso, custodiado en monasterios, sino el libro más vendido de la historia, disponible en prácticamente cualquier idioma que puedas imaginar. Desde versiones de estudio con miles de notas, hasta aplicaciones móviles en tu teléfono, la Biblia ha alcanzado una accesibilidad sin precedentes. Pero, ¿cómo encaja todo lo que hemos descubierto sobre su viaje a través del tiempo, sus variaciones y sus reescrituras, con la idea de su inmutabilidad? Hemos desenterrado las capas, desde los frágiles papiros y los dilemas de los primeros escribas, pasando por el gran divisor de la Septuaginta, la monumental labor de San Jerónimo con la Vulgata, y los 1000 años de copia manual en la Edad Media, hasta la revolución sísmica de Gutenberg. Cada etapa de este viaje, cada mano que copió, cada mente que tradujo, cada concilio que debatió, dejó su huella, sutil o profunda, en el texto que hoy veneramos. La Biblia en su forma material ha sido innegablemente mutable. Las miles de variaciones textuales, grandes y pequeñas, que han sido catalogadas por los eruditos bíblicos, atestiguan esta realidad. Palabras omitidas, palabras añadidas, diferentes ordenaciones de versículos y matices en las traducciones. Todo esto es parte de la intrincada tela de su transmisión. ¿Implica esto que la Biblia ha sido manipulada o que su mensaje ha sido corrompido? No necesariamente. La erudición moderna, armada con las herramientas de la crítica textual, ha logrado un nivel de comprensión de la Biblia que no tenía precedentes en la historia. Los arqueólogos han desenterrado miles de manuscritos antiguos, desde fragmentos minúsculos hasta rollos completos, algunos datando de los primeros siglos del cristianismo o incluso de antes de Cristo, como los manuscritos del Mar Muerto. Al comparar estos manuscritos entre sí y con las versiones posteriores, los estudiosos pueden reconstruir con una certeza asombrosa cuál fue la lectura más probable de los textos originales. Piensa en los códices más importantes: el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino. Estos monumentos textuales, escritos en griego en el siglo IV y V después de Cristo, nos proporcionan ventanas invaluables a las primeras versiones del Nuevo Testamento. Y sí, estos códices, aunque notablemente similares,
también tienen sus propias variantes. Es un rompecabezas colosal, donde cada pieza, cada manuscrito, cada fragmento, nos ayuda a armar una imagen más completa y precisa. Lo que hemos descubierto no es una historia de conspiración, sino una historia de resiliencia y devoción. A pesar de las dificultades de la copia manual, a pesar de las barreras lingüísticas y culturales, a pesar de los debates internos y externos, el corazón del mensaje bíblico ha permanecido extraordinariamente consistente a través de los milenios. Los cambios que hemos explorado son, en su vasta mayoría, variaciones de menor importancia que no alteran las doctrinas centrales o la narrativa fundamental. Los grandes temas de la creación, la caída, la redención, el amor de Dios, el sacrificio de Jesús, el llamado a la fe, permanecen intactos a través de las diversas traducciones y tradiciones manuscritas. Entonces, ¿quién reescribió la Biblia? La respuesta es que nadie la reescribió de una sola vez o con una agenda única y maligna. Más bien, la Biblia fue moldeada a lo largo de los siglos por una combinación de factores humanos, la meticulosidad y ocasionales errores de los escribas, las inevitables decisiones interpretativas de los traductores, los debates teológicos de los concilios y la inmensa necesidad de hacer que un texto antiguo y sagrado fuera accesible y relevante para cada nueva generación y cultura. La inmutabilidad de la Biblia, por tanto, no reside en una perfección mecánica de cada letra y cada palabra a lo largo de su transmisión, sino en la poderosa constancia de su mensaje central y en su capacidad para inspirar y transformar vidas a través de las edades, independientemente de las ligeras variaciones textuales. Su inmutabilidad es teológica y espiritual, no puramente material. Esta comprensión más profunda de la historia de la Biblia no disminuye su autoridad, de hecho la enriquece. Nos permite ver la mano providencial de lo divino operando a través de las imperfecciones de lo humano. Nos enseña sobre la importancia de la crítica textual, no para destruir la fe, sino para buscar una comprensión más auténtica del texto original, y nos recuerda que, incluso el libro más sagrado, es parte de la rica y compleja tapeza de la historia humana, un testimonio de la búsqueda incesante de significado y conexión con lo trascendente. Así, la próxima vez que tomes una Biblia, recuerda que tienes en tus manos no solo un libro, sino un viaje milenario, un testamento a la perseverancia humana y a la potencia duradera de las palabras. Es un legado que continúa, un libro vivo que sigue desafiando, inspirando y desvelando verdades en cada nueva generación. Si esta exploración te ha abierto los ojos a la fascinante complejidad de la historia, entonces has experimentado de primera mano la promesa de los susurros del silencio. Continúa desenterrando los secretos del tiempo con nosotros. Suscríbete y no te pierdas el próximo enigma que vamos a desvelar.